Tenía solo 9 años cuando le pusieron la corona. Para cuando murió, Inglaterra se había convertido en una pesadilla. Eduardo V no era solo un rey niño, era un fanático, un tirano en miniatura. Y su muerte fue tan horrífica que incluso Enrique VIII habría titubeado. Eduardo V, el niño que ascendió al trono a los 9 años, evolucionaría de un niño aparentemente inocente a uno de los gobernantes más inquebrantables de Inglaterra, antes de encontrarse con un final tan grotesco que jamás dejaría de acosar a la dinastía Tudor. Esta no es simplemente la historia de la prematura muerte de un niño enfermo. Es una lección sobre cómo la autoridad absoluta corrompe por completo, incluso en manos de un niño. Lo que aprenderás sobre los últimos días de Eduardo desafiará todo lo que creías sobre el legado Tudor. En 1537, Enrique VIII finalmente obtuvo lo que tanto deseaba, un sucesor legítimo masculino. El nacimiento de Eduardo fue celebrado en toda Inglaterra, como la solución a décadas de inestabilidad dinástica. Pero esta alegría vino con un alto precio. Su madre, Jane Seymour, murió apenas 12 días después de darle a luz, dejando al heredero bebé sin madre y haciéndolo aún más precioso para su cada vez más sospechoso padre. Desde sus primeros momentos, Eduardo fue tratado no como un niño más, sino como la salvación de Inglaterra, siendo custodiado y constantemente recordado de su destino divino. Esta separación de las experiencias ordinarias de la infancia sería el primer paso en la formación de un tirano. A diferencia de sus hermanas María y Isabel, quienes habían soportado la ira y el rechazo de su padre, Eduardo solo conoció elogios y adoración. Enrique VIII, quizás cargado de culpa por su trato a sus hijas, le dio a su hijo una atención y afecto que rozaban la reverencia. El joven heredero recibió los mejores tutores que el dinero podía asegurar. Sin embargo, estos no eran educadores comunes. Eran teólogos protestantes fervientes, seleccionados deliberadamente para moldear a Eduardo en el gobernante protestante ideal. Desde los 6 años, Eduardo estudió no solo latín y griego, sino también trabajos teológicos detallados que condenaban al catolicismo y afirmaban el derecho divino de los monarcas protestantes a gobernar con autoridad absoluta. La educación que Enrique VIII organizó para su hijo era menos una enseñanza que un condicionamiento ideológico. El tutor principal de Eduardo, John Chake, aunque un erudito talentoso, también era un fanático religioso que llenó la mente del niño con visiones de una Inglaterra como una nueva Jerusalén, purificada de la corrupción católica. Cada asignatura, ya fuera historia, filosofía o el arte de gobernar, era filtrada a través del prisma de la supremacía protestante y el absolutismo monárquico. A los 8 años, Eduardo ya podía exponer complejos argumentos teológicos sobre por qué los católicos merecían la ejecución y por qué oponerse a su futuro reinado equivalía a desafiar a Dios mismo. Lo que hacía especialmente peligrosa la educación de Eduardo era su mezcla de formación intelectual avanzada y absoluta privación emocional. Aunque capaz de debatir sobre teología con eruditos universitarios, nunca había jugado con otros niños ni formado amistades normales. Sus únicos compañeros eran adultos que lo trataban con constante deferencia, lo que produjo un niño capaz de comprender teorías políticas complejas, pero sin un sentido de empatía o apreciación por la santidad de la vida humana. Esta fusión tóxica de aguda inteligencia y privación emocional moldearía todos los aspectos de su reinado. En el otoño de 1547, Inglaterra estaba en manos de un niño de 9 años, criado para creer que era el instrumento elegido de Dios en la tierra. Eduardo VI ascendió al trono tras la muerte de su padre, Enrique VIII, heredando no solo una corona, sino también un reino fracturado por la agitación religiosa. El niño rey había sido moldeado por los educadores protestantes más extremos que su padre pudo reunir. Hombres que llenaron su mente con visiones de pureza espiritual y autoridad sin restricciones. A diferencia de sus hermanas mayores María e Isabel, que habían sentido la ira de su padre directamente, Eduardo había sido protegido, elogiado y asegurado desde su nacimiento de que estaba destinado a la grandeza.
Esta combinación de derecho divino y petulancia infantil resultaría finalmente mortal para miles. El Eduardo que heredó Inglaterra era un país preparado para una explosión religiosa. Su padre había roto lazos con Roma y fundado la Iglesia de Inglaterra, pero el reino seguía profundamente fracturado. Católicos, protestantes moderados y reformistas radicales, todos luchaban por la supremacía. El Consejo de Regencia de Eduardo, encabezado por su tío, Eduardo Seymour, duque de Somerset, al principio parecía favorecer una gobernanza más equilibrada. Sin embargo, el joven rey rápidamente reveló que albergaba su propia visión firme de cómo debía dirigirse el reino. Desde sus primeras sesiones en el Consejo, Eduardo mostró una peligrosa mezcla de petulancia infantil y calculada frialdad, interrumpiendo a los asesores experimentados para darles conferencias sobre teología protestante. Lo que asombró a los testigos contemporáneos fue lo rápido que el niño de 9 años comenzó a imponerse. En solo unas semanas de su coronación, empezó a examinar sentencias de muerte y mostraba una inquietante disposición para la ejecución de aquellos que él etiquetaba como herejes. Los registros de la corte de esta época muestran a un niño que trataba los asuntos de vida y muerte como si fueran debates académicos, evaluando con calma las razones teológicas para los castigos, con la misma desapego con el que abordaría un pasaje en latín. Los testigos relataron que a veces Eduardo sonreía al firmar órdenes de ejecución, aparentemente complacido con su propia astucia al encontrar apoyo escritural para cada sentencia de muerte. Sus primeros meses como gobernante estuvieron marcados por lo que los cortesanos llamaron en privado rabietas religiosas, explosiones de violencia cada vez que alguien insinuaba moderación en la política de fe. Tan profundamente había absorbido las enseñanzas de sus tutores que realmente creía que cualquier concesión a las prácticas católicas constituía una traición personal a Cristo mismo. Al principio, estos episodios fueron descartados como los caprichos de un niño. Sin embargo, de hecho, señalaban el surgimiento de un peligroso fanático religioso. Lo más inquietante era la total ausencia de pasatiempos infantiles normales. Mientras otros niños de 9 años se divertían con juegos, él dedicaba sus horas libres a leer relatos sombríos de la Inquisición española y a compilar meticulosas notas sobre los métodos de interrogatorio. Los sirvientes afirmaban haber encontrado dibujos en sus habitaciones que representaban diversos dispositivos de tortura, anotados con las propias evaluaciones del joven rey sobre su eficacia para obtener confesiones de aquellos que consideraba herejes. El niño que debía estar aprendiendo a montar caballos, en su lugar, pasó su tiempo estudiando las formas más efectivas de romper cuerpos humanos y espíritus en servicio de sus ideales protestantes. El verdadero peligro de Eduardo residía en la combinación de fanatismo religioso y autoridad real. Mientras sus asesores maniobraban y conspiraban a su alrededor, el niño rey absorbía cada enseñanza sobre el derecho divino de los reyes con una inquietante devoción. Mantuvo diarios exhaustivos de su reinado, que revelan a un niño que disfrutaba con los relatos de ejecuciones, persecuciones religiosas y la miseria de aquellos que consideraba herejes. A los 10 años, Eduardo ya estaba creando personalmente sermones que se leían en las iglesias de toda Inglaterra. Sermones que exigían la total erradicación de la influencia católica y amenazaban con la ira divina a cualquiera que mostrara misericordia hacia los infractores. Su crueldad se extendía más allá de los asuntos de fe. Eduardo mostraba una naturaleza vengativa que sorprendía incluso a los cortesanos acostumbrados a la dureza de su padre. Cuando se disgustaba con los sirvientes, ideaba castigos elaborados cuyo objetivo era más la humillación que la corrección. En una ocasión, un paje que derramó vino sobre los papeles del rey fue obligado a estar en el patio durante horas mientras los cortesanos le arrojaban comida podrida, todo bajo la dirección explícita del monarca de 11 años. Eduardo observaba estas humillaciones con evidente satisfacción, a menudo anotando en su diario las reacciones de la víctima, como si estuviera realizando un experimento clínico. Las entradas de su diario durante este tiempo muestran una mente cada vez más distante de los sentimientos humanos normales.
Describía el sufrimiento de los demás con la misma precisión fría que usaba al registrar el clima, anotando detalles del dolor y el miedo como observaciones intrigantes en lugar de tragedias humanas. Cuando una criada murió después de ser azotada por orden suya por supuestamente recitar oraciones católicas, su único comentario registrado fue que la corrección había sido más efectiva de lo esperado para prevenir errores futuros. Su trato a su propia familia tal vez ilustre mejor su creciente sociopatía. Aunque fue criado junto a sus hermanas en la infancia temprana, Eduardo no mostró ninguna calidez natural hacia María o Isabel, una vez que ascendió al trono. En su lugar, las evaluaba a través de la misma lente rígida religiosa, con la que trataba a todos los súbditos. María era una católica peligrosa que debía ser controlada o destruida, mientras que Isabel era una aliada potencial cuya inclinación protestante la hacía solo ligeramente más aceptable. Para Eduardo, las relaciones familiares nunca fueron vínculos personales. Eran consideraciones políticas calculadas que debían ser manipuladas al servicio de sus objetivos ideológicos.